Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la cadena de Markov. Antes de comenzar, quiero comentaros que no voy a detenerme en ver en profundidad toda la matemática de las cadenas de Markov, sino que voy a usarlas como motivación para introducir el concepto de autovector y autovalor dentro del tema de diagonalización de la lista de reproducción de álgebra lineal o de la asignatura de álgebra lineal. Entonces, vamos a comenzar viendo primero una situación muy interesante con la cual, cuando vayamos avanzando en el desarrollo, vamos a llegar al concepto de autovector y luego vamos a ver otra situación en la que vamos a expandir el horizonte y también vamos a ver que los autovalores pues aparecen de forma natural dentro de este mismo desarrollo. Bueno, pues para comenzar el capítulo tenemos aquí un experimento que consta de un ratoncito y tres habitaciones. Entonces, el ratón tiene lo que se conoce como condicionamiento de Pavlov. Esto es que suena una campana y si el ratón se cambia de habitación, pues en este caso está en la 1, pues si pasa a la 2 o pasa a la 3, alimentamos al ratón. Entonces, lo que vamos a conseguir con esto es que cuando repitamos esto un cierto número de veces, pues ya vamos a tener un ratón entrenado, de forma que cada vez que suene la campana se va a cambiar de habitación con un 100% de probabilidad. Y eso es lo que tenemos aquí a la derecha escrito en azul, que es que este condicionamiento, pues lo que hace es que la probabilidad cuando suene la campana de estar en la habitación 1 y quedarse en la 1, o sea, ir de la 1 a la 1, es igual que quedarse en la 2 o que quedarse en la 3 y es igual a 0. Entonces, el estudio de este experimento en lo que va a consistir es en determinar la probabilidad de que el ratón esté en una habitación en un tiempo arbitrario y ésimo. Por lo tanto, lo que tendremos que describir o estas probabilidades tendremos que describirlas como un vector que tenemos aquí. Tenemos un vector en el momento iésimo o en el paso iésimo que viene dado por tres probabilidades. ¿Por qué tres? Pues porque hay tres habitaciones. Entonces, el primer elemento de este vector o de esta matriz columna, pues es la probabilidad de estar en la habitación 1, el segundo elemento la probabilidad de estar en la habitación 2 y el tercer elemento la probabilidad de estar en la habitación 3. Obviamente, como estamos hablando de probabilidades, la suma de estos tres números tiene que dar 1, ¿de acuerdo? O sea, las probabilidades siempre están normalizadas, porque el ratón, en definitiva, tiene que estar en una de las tres habitaciones. Entonces, la suma de todas las probabilidades tiene que ser el 100% de encontrar al ratón pues en alguna con la distribución que nos venga dado el vector, que ahora vamos a ver cómo se hace todo esto. Entonces, vamos a ver ahora a continuación la probabilidad de cambiar de habitación estando en cada una de ellas y pasándose el ratón a las otras dos posibles. Entonces, la probabilidad de cambiar de habitación estando en la 1, pues nos damos cuenta que en esta habitación tenemos una puerta para ir a la habitación 2 y otra puerta para ir a la habitación 3. Entonces, lo que vamos a imponer es que la probabilidad de que el ratón pase por cada una de las puertas posibles es equiprobable, o sea, tiene la misma probabilidad. En este caso, como hay dos, pues una será un medio y otra un medio, o sea, 0,5 cada una, lo que es lo mismo que al multiplicarlo por 100 y leer esto en porcentaje, el ratón tiene un 50% de probabilidad de pasar por cada una de estas dos. O sea, un 50% de probabilidad de estando en la 1 ir a la 2 y un 50% de probabilidad de estando en la 1 ir a la 3. Entonces, es lo que tenemos aquí. De hecho, aquí, por ejemplo, me he equivocado. Aquí tendría que haber puesto un número 3. Vale, pues la siguiente es la probabilidad de cambiar de habitación estando en la 2. En este siguiente dibujo, pues el ratón veis que está en la habitación número 2 y ahora, como os comentaba, pues para ir de la 2 a la 1 solo hay una puerta, pero para ir de la 2 a la 3 tenemos dos. Por lo tanto, seguimos imponiendo
que la probabilidad de pasar por cada una de ellas es la misma, o sea, son equiprobables todas las posibilidades. Por lo tanto, como tenemos 3, pues tenemos que repartir 1 entre cada una de ellas, o lo que es lo mismo. La probabilidad de que pase por cada una es de 1/3. Lo que pasa que para la habitación 3 tenemos que sumar 1/3 más 1/3 por las dos puertas que dispone. Y entonces tendremos que la probabilidad de ir de la habitación 2 a la 1 es 1/3, pero de ir de la habitación 2 a la 3 son 2/3. Entonces, vamos a seguir analizando. La probabilidad de cambiar de habitación estando en la 3, pues es muy parecida al caso anterior, al de la habitación 2. Aquí, estando en la habitación 3, pues el ratón tiene una puerta para ir a la habitación 1 y 2 para ir a la 2. Por lo tanto, ir de la 3 a la 1 es 1/3 de probabilidad e ir de la 3 a la 2 son 2/3. Siguen siendo cada una de las puertas equiprobables. Vale. Entonces, lo que vamos a querer aquí es crear una aplicación lineal de forma que ésta codifique las posibilidades o las probabilidades que tiene el ratón de pasar por cada una de las puertas estando en la habitación que esté cada vez que nosotros hacemos sonar la campana. O lo que es lo mismo, pues podemos entender la evolución temporal de este experimento como multiplicar al vector de estado probabilístico que hemos definido aquí arriba, este de aquí, en un momento iésimo, por la matriz de una aplicación lineal. Por lo tanto, para definir esa aplicación, pues si habéis visto el capítulo de matriz en una aplicación lineal, nosotros ya sabemos que los vectores de la base canónica transformados con, con la aplicación que corresponda, pues son las columnas de la aplicación. Entonces, lo que vamos a ver es, si multiplicamos la aplicación lineal por el vector de estado en el tiempo 0, ¿qué vector nos devuelve? Y el vector que nos devuelva será una columna de la aplicación lineal. Esto se ve muy fácil, pues, por ejemplo, si estamos en la habitación 1, pues nosotros no conocemos todavía la aplicación, pero al imponer que estamos en esta habitación, el vector de probabilidad en el tiempo 0 podemos determinarlo, que es estar con el 100% de probabilidad en la habitación 1 y 0 en el resto, o sea, el vector 1, 0, 0. Entonces, nosotros ya sabíamos por el experimento que si el ratón está en la habitación 1, que pase a la 2 o que pase a la 3 es equiprobable y viene dada la probabilidad por 1/2 cada una. Por lo tanto, es lo que tenemos aquí. La aplicación actúa sobre este vector en el tiempo 0, que es que el ratón está en la habitación 1 con 100% de probabilidad, y entonces en el tiempo 1 tenemos que la probabilidad de estar en la habitación 1 es un 0 por el condicionamiento de Pavlov que hemos visto arriba, porque el ratón sí o sí se cambia de habitación con 100% de probabilidad, nunca permanece en la misma tras sonar la campana. Y entonces que esté en la habitación 2 tiene un medio de probabilidad y que esté en la habitación 3 pues tiene otro medio de probabilidad. Pues vamos a repetir lo mismo con los otros dos vectores. Si en vez de estar en la habitación 1 en el tiempo 0, el ratón está en la habitación 2, pues entonces el vector será el 0, 1, 0, porque tiene 0 probabilidad de estar en la 1 y en la 3 y 100% de probabilidad de estar en la 2, en la posición inicial, o sea, en el momento temporal inicial. Entonces, también conocemos las probabilidades, que es que si estaba en la habitación 2, pues después de sonar la campana, que es como se traduce multiplicar la aplicación lineal a cada uno de los vectores, entonces si estaba en la 2, en el siguiente paso ya no puede estar. Por lo tanto, donde antes había un 1, pues ahora hay un 0. Y luego las probabilidades de que estando en la 2 vaya a la habitación 1 es 1/3, por lo tanto aquí ponemos 1/3. Y a la 3, 2/3, porque tenía dos puertas, pues se suman estas dos probabilidades. Y lo mismo si la condición inicial es que estamos en la habitación 3.
Tendremos que multiplicar la aplicación por el vector 0, 0, 1, porque el 100% de probabilidad es estar en la 3. Tras sonar la campana o multiplicar por la aplicación a este vector, pues ya no podemos estar en la 3, por lo tanto aquí un 0. Y que de la 3 pasemos a la 1 es un tercio. Y que de la 3 pasemos a la 2, pues son 2 tercios. Por lo tanto, este primer vector es la primera columna de la aplicación lineal, como veis aquí. Este segundo vector es la segunda columna y este tercero la tercera columna de la aplicación lineal. Por lo tanto, aquí ya la tenemos definida y esta aplicación, pues como acabo de decir, codifica el que cuando suena la campana, el ratón va a cambiarse de habitación con las probabilidades que aquí vienen dispuestas en cada uno de los elementos de esta matriz. Bueno, pues lo que podemos ver, a poco que empecemos a hacer cálculos, es que al ser constantes los elementos de la aplicación, cada estado de probabilidad, o cada vector, depende únicamente del estado inmediatamente anterior. O sea, no vamos a desconocer toda la situación pasada sobre cómo el ratón llegó a estar en la habitación que está una vez que nosotros lleguemos al laboratorio y hagamos el experimento. Lo que sí que sabremos es en cuál puede estar en el paso siguiente, una vez suene la campana, o en definitiva las probabilidades de que esté en una o esté en otra. Eso quiere decir que el vector de probabilidad en el paso i más 1 es igual a la aplicación por el vector de probabilidad en el paso i. Y es a esto a lo que se le conoce como cadena de Markov, que no es más que lo que os acabo de decir. No nos interesa el pasado de cómo es que el ratón llegó a estar en la habitación que esté, sino que a partir de la condición que nosotros nos encontremos, podemos saber las probabilidades del siguiente paso mediante esta ecuación, que de forma general, pues la he puesto por aquí. Las probabilidades de que esté en la habitación 1, en la 2 o en la 3 en el paso i más 1, pues es multiplicar esta matriz en concreto por la probabilidad de que estuviera en la habitación 1, en la 2 o en la 3 en el paso inmediatamente anterior. Así que aquí podemos ir jugando e ir multiplicando la aplicación primero al vector inicial, pues vamos a poner, esto lo definimos nosotros así, podríamos coger cualquiera de los tres posibles, que es que el ratón esté en la habitación 1, en la 2 o en la 3, en el momento en el que nosotros empezamos a registrar el experimento. En este caso, yo he cogido que se encuentra en la habitación 1. Aunque ahora, cuando vayamos avanzando en el capítulo, vais a ver que es indistinto en qué habitación nos encontremos en el tiempo cero, que vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, suena la campana, multiplicamos la aplicación por el vector en el tiempo cero, que es que el ratón se encuentra en la habitación 1, y obtenemos el vector de probabilidad del sistema en el tiempo 1, que es que no está en la 1 con 100% de seguridad y está en la 2 o en la 3 con el 50% de probabilidad en cada una. Podríamos hacer que volviera a sonar la campana y entonces a este vector al que hemos obtenido, al del tiempo 1, pues lo volvemos a multiplicar por la aplicación, que es la traducción matemática a que suene la campana. Y entonces obtendremos el vector en el paso 2. Pues multiplicamos la matriz al vector 0, 1 medio, 1 medio y obtenemos el vector 2 sextos, 2 sextos, 2 sextos. O lo que es lo mismo, el vector 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, que es 0,33 periódico puro en cada una de las posiciones de esta matriz. O sea, en el paso número 2, la probabilidad de que esté en cada una de las habitaciones es la misma y es de 1 tercio. Entonces esto, pues igual, podríamos seguir jugando un rato más, volver a multiplicar al vector en el tiempo 2 por la aplicación, obtendríamos otro vector que sería pues este, pues todo en forma fraccionaria o en forma decimal.
Esto es muy importante, que es que siempre la suma de estos tres números tiene que dar 1 o ser aproximadamente 1. Me refiero a que dé 0,9999, ¿vale? Porque al final la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Si no, nos hemos equivocado. Y bueno, pues esto podíamos iterar el procedimiento pues todo lo que nosotros quisiéramos, hasta que quisiéramos calcular la probabilidad de que el ratón esté en una cierta habitación en el paso enésimo. Entonces aquí pues podemos hacer una cosa. En vez de ir multiplicando la matriz por cada uno de los vectores, pues daos cuenta que, imaginaos, si estamos en el paso 3, pues el vector 3 es A por el vector 2, pero el vector 2 es A por el vector 1, pero el vector 1 es A por el vector 0. Entonces, vamos a ir concatenando multiplicaciones de la matriz de la aplicación, el número de veces equivalente al paso al que queramos llegar, por el vector inicial. Por lo tanto, si queremos obtener la probabilidad del paso enésimo, pues tendremos que multiplicar la matriz de la aplicación por sí misma n veces y aplicarla a la condición inicial del sistema que nosotros tuviéramos. Bueno, pues analizando este caso en concreto, aquí lo que podemos ver es que cuando aquí me he quedado en el paso 3 y ya he saltado directamente al paso 7, porque esto lo que yo os recomiendo es que si vosotros queréis hacerlo, también os recomiendo que lo hagáis al menos una vez porque es un ejercicio interesante y también pues, para practicar la multiplicación de matrices. Pero si ya sabéis de sobra hacer todo este tipo de operaciones, lo que os sugiero es que programéis esto pues o en el MATLAB o en el Octave o en vuestro software favorito que haga este tipo de operaciones con matrices, y en 3 segundos pues ya tenéis los resultados y no tenéis que estar aquí calculando media hora, que de hecho es lo que yo he hecho. Entonces aquí del paso 3 he saltado directamente al paso 7 y 8. El vector de estado probabilístico en el paso 8 pues es por la cadena de Markov, la aplicación por el paso 7. Entonces, multiplicamos la matriz, obtenemos este resultado y luego ya del paso 8 pasamos al paso 9 de la misma forma. Entonces ya lo que podemos ver es que el vector de probabilidad en el paso 8 se parece muchísimo al vector de probabilidad en el paso 9. De hecho, vemos que la cantidad que varía es prácticamente mínima. Podéis coger el primer elemento del vector 9, restarlo al primer elemento del vector 8, lo dividís entre el número del primer elemento del paso 9 y lo multiplicáis por 100. Y ese sería el porcentaje de lo que varía en el tránsito del paso 8 al 9, la probabilidad de que esté en la habitación 1, que es lo que codifica el primer elemento de este vector. Entonces, pues nada, veis que el primer elemento es prácticamente igual, este es 0,249 y este es 0,25. O sea, es prácticamente el mismo número y el elemento 2 y el elemento 3 pues todavía se parecen más. Este es 0,375, el, eh, el segundo y el tercero de hecho son iguales y en el paso 9 pues es 0,374. O sea, varía todavía menos que el primer elemento. Y si calculáramos el vector en el paso 10 y en el paso 11, pues llegaríamos a la sospecha, como pongo aquí, pues de que el vector resultante y el vector en el paso inmediatamente anterior son prácticamente iguales. O sea que parece que el vector de probabilidad converge a un único resultado probabilístico bajo la aplicación A. Por lo tanto, podemos aquí seguir avanzando un número arbitrariamente grande de pasos e imaginar que cuando la aplicación actúe sobre un vector en el tiempo infinito, pues nos va a devolver el mismo vector, porque si del paso 8 al 9
son prácticamente iguales, pues en el paso 800.000 millones, la aplicación nos devolverá el mismo vector sobre el cual actúa. Y es aquí cuando llegamos al concepto de autovector, que son todos los vectores que bajo una aplicación lineal permanecen iguales. Entonces es aquí a donde yo quería llegar con la motivación, usando como motivación quiero decir la cadena de Markov. Entonces lo que vamos a hacer es ir a otra hoja de cálculo y vamos a intentar encontrar cuál es este vector. Porque al final esto pues es una ecuación lineal que vais a ver que se puede resolver de una forma muy facilita. Muy bien, aquí tenemos la otra hoja de cálculo. Entonces partimos de esta ecuación a la que hemos llegado, que es los vectores que bajo A quedan invariantes. Entonces, esto es una ecuación lineal, podemos pasar la x, está del lado derecho del igual, al lado izquierdo, restando, y nos queda la aplicación por el vector menos el vector igual al vector 0. Aquí sacamos por la derecha factor común al vector x, y entonces lo que tenemos es la aplicación menos la identidad, porque aquí quedaría en esta posición al sacar factor común un 1, pero A no puede restar a un 1 escalar, tiene que restar al 1 de las matrices, por lo tanto la identidad. Y esta ecuación de aquí, pues si habéis seguido la lista de álgebra lineal, pues ya sabréis que pues, si a la aplicación A menos la identidad, imaginaos que a esto yo le llamo la aplicación B, pues esta aplicación B está mandando estos vectores X al 0. Por lo tanto, los vectores X son el núcleo de la aplicación lineal B. Y esto, pues nada, se resuelve muy fácil. Acordaos que como la matriz identidad tiene todos los elementos 0 menos la diagonal principal, que son 1, y la matriz de la aplicación justo en la diagonal principal tenía todos ceros, pues A menos la identidad es prácticamente la misma matriz, solo que en la diagonal principal pondremos los menos 1, por este signo menos, de la identidad. Entonces, esta matriz multiplicando a este vector, pues tiene que dar todos ceros a un vector probabilístico general, porque es lo que nosotros estamos buscando. Y ya, pues nada, podemos pasar esto a una forma de Gauss y es resolver el sistema. Lo que vamos a hacer es intentar hacer los ceros posibles. Entonces, lo que hemos hecho es a la nueva fila 2 coger la antigua fila 2 y sumarle un medio por la fila 1. Y a la nueva fila 3 va a ser la antigua fila 3 más un medio también por la fila 1. Entonces, hemos hecho un 0 aquí y otro 0 aquí. Lo que pasa que ahora nos damos cuenta que la fila 3 es menos 1 por la fila 2. Por lo tanto, podemos tacharla porque la fila 3 es redundante y entonces al final pues lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado porque tenemos solamente dos filas. Entonces, como tenemos más incógnitas que ecuaciones, porque las incógnitas son las probabilidades, este vector de probabilidad, pues entonces va a tener que venir todo dado en función de un parámetro. Aquí lo que hemos hecho en este siguiente paso, pues sería recuperar con lo que sería esta matriz el sistema matricial multiplicándola a este vector probabilístico y es un sistema homogéneo, por lo tanto igualado todo a cero. Entonces obtenemos estas dos ecuaciones de aquí. De la segunda podemos sacar ya un resultado muy rápido porque vemos que como aquí aparece menos 5 sextos y aquí 5 sextos, pues llevándonos este término al otro lado del igual, se cancela el 5 sextos con el 5 sextos y queda que P3 es igual a P2. Y ya con este resultado sustituimos en la ecuación 1 y lo que obtenemos es que P1 son 2 tercios de P2. O sea, viene todo en función de la probabilidad 2. O sea que la probabilidad 2 será el parámetro. Lo que muchas veces cuando en el bachillerato resolvéis un ejercicio de sistemas lineales, pues os dicen que lo llaméis lambda o
t o el parámetro que sea, pero bueno, no hace falta que nosotros le llamemos, redundemos nombrándolo, lo dejamos simplemente con este nombre y ya está. Entonces, nuestro vector probabilístico pues va a venir dado en función de P2. Por lo tanto, aquí ponemos la solución. P1, pues hemos visto que es 2/3 de P2, así que aquí lo ponemos. P2 es P2, porque era en el parámetro, y P3 es igual a P2 por esta ecuación de aquí, o sea que aquí lo dejamos. En el siguiente paso sacamos factor común P2 fuera de la matriz y entonces lo que tenemos es que no hemos obtenido un único vector invariante bajo la aplicación lineal, sino que hemos obtenido toda la envolvente lineal de este vector de aquí. Esto tiene todo el sentido del mundo, pues porque imaginad que en esta ecuación, en la del autovector, pues yo multiplico a ambos lados del... O sea, yo lo que quiero es la envolvente lineal del vector x, pues multiplico por alfa al lado derecho del igual y multiplico por alfa al lado izquierdo al vector x. Este alfa bajo la aplicación es transparente, puede salir aquí y entonces se cancelan los alfas. De forma que en realidad esta ecuación no nos está dando un único vector, sino que nos está dando pues la envolvente lineal del vector que queda invariante bajo la aplicación. Entonces ahora es cuestión de elegir un número para este P2 que era el parámetro, porque si os dais cuenta, como nosotros estamos tratando un vector probabilístico, la suma de sus elementos tiene que dar 1, porque cada uno de ellos es la probabilidad de que esté este primero en la habitación 1, este segundo en la 2 y este tercero en la 3. Aquí veis que la suma de estos tres números no da 1, la suma es mayor que 1. Por lo tanto, el número que vamos a escoger para P2 es la suma de 2/3 más 1 más 1. Entonces, la suma de estos números, pues es 1 más 1 son 2, o sea, 2/3 más 2, pues esto es 2 más 6 entre 3, pues 8/3. Este es el número por el que tenemos que dividir a este vector. Por lo tanto, como aquí P2 en vez de dividiendo está multiplicando, pues lo que haremos será darle la vuelta al 8/3 y poner 3/8. Entonces ya de esta forma lo que estamos garantizando es que el vector está normalizado a 1 y por lo tanto representa probabilidades. De hecho, cuando entre multiplicando a estos elementos, pues nos va a dar 2/8 en la probabilidad de que esté en la habitación 1 y 3/8 para la probabilidad de que esté en la habitación 2 y en la habitación 3. Si lo queremos poner en decimal, pues 0,25, 0,375 y 0,375. Y fijaos que este vector es exactamente igual, aproximadamente, que el vector en el paso 9 que habíamos visto cuando hemos iterado la matriz 9 veces o cuando hemos dado 9 veces a la campana y queremos ver qué probabilidad tiene el ratón de estar en cada una de las habitaciones. Lo que pasa que iterando o multiplicando la matriz de la aplicación lineal 9 veces al vector inicial, al vector 0, pues obtenemos una aproximación. Sin embargo, con este método de algebraico de obtener el vector invariante bajo la aplicación, pues hemos obtenido de forma exacta las probabilidades. Aquí debajo os dejo un ejercicio propuesto que es que comprobéis que el autovector, o sea, este vector de aquí, es independiente de la habitación en la que empiece el ratón, que es lo que os comentaba al principio del vídeo. O lo que quiere decir que para un tiempo infinito, que el ratón estuviera o que el vector inicial en vez de ser el 1, 0, 0 fuera el 0, 1, 2, que lo que nos está diciendo es aquí que el ratón está en la habitación 2 al empezar el experimento, o que el vector sea el 0, 0, 1, que es que aquí el ratón está en la habitación 3 al empezar, convergen al mismo autovector. O sea, vamos a seguir obteniendo que para un tiempo infinito
la probabilidad de que el ratón esté en cada una de las tres habitaciones viene dadas por este vector. Y bueno, pues os doy la pista, que es que pues, podéis coger en un software, programar la matriz de la aplicación, o sea, la matriz A, y elevarla, pues por ejemplo, a 1000. ¿De acuerdo? Es un número bastante grande para que ya esto se empiece a ver. Entonces vais a observar que la matriz que va a resultar va a ser 2 octavos, 3 octavos y 3 octavos en la fila 1, que fijaos que cuando yo multiplique esta matriz por el vector x0, si el vector x0 es el 1, 0, 0, que es que el ratón se encontraba al inicio del experimento en la habitación 1, al multiplicar este vector a esta matriz, aquí por la derecha, el 1, 0, 0, nos tiene que devolver la columna 1. Por lo tanto, la columna 1 de esta matriz A elevada a 1000 tiene que codificar la probabilidad o las probabilidades en el paso número 1000. ¿De acuerdo? Pues si en vez de multiplicarle por el 0, por el 1, 0, 0, multiplicamos en el tiempo inicial por el 0, 1, o sea, perdón, que no sé ya lo que he dicho, en vez de multiplicarle como hemos hecho antes por el 1, 0, 0, lo multiplicamos por el 0, 1, 0, que es que el ratón en el tiempo 0 estaba en la habitación 2, pues si es verdad lo que yo os digo, que es que el autovector es el mismo, pues la segunda columna tiene que ser también la 2 octavos, 3 octavos, 3 octavos, y lo mismo va a pasar para la columna 3. Va a ser 2 octavos, 3 octavos, 3 octavos. Os recomiendo que hagáis esto porque es muy curioso ver cómo la matriz de la aplicación, al multiplicarla un montón de veces por sí misma, obtenemos una matriz de rango 1, tenemos solo un vector, representados estos en las columnas, linealmente independiente y que además es el autovector de la matriz. Así que, visto esto, pues vamos a intentar generalizar todo este aparato matemático para intentar sacar el concepto de autovalor. Entonces, para ello, lo que vamos a ver es otro experimento muy interesante, que es el modelo poblacional de Leslie para el escarabajo Volmar-Wassermann. Este escarabajo es un insecto, bueno, no sé si es etimológicamente un insecto, es un bicho, que vive 3 años, tiene 3 años de esperanza de vida. Entonces, nosotros podemos montar una tabla de datos en la que, clasificando la edad del escarabajo de 0 a 1 año, de 1 año a 2 años y de 2 años a 3 años, ver las probabilidades de que cada generación sobreviva hasta el año siguiente y de el número de crías que cada una tiene por año. Pues si hemos subdividido en 3 las posibles generaciones o los estadios, pues los vamos a separar de 0 a 1 en crías, de 1 a 2 años en jóvenes y de 2 a 3 en adultos. Entonces, el lograr esta tabla, pues eso es un proceso estadístico. Imaginaos, a nosotros ya nos han dado ese trabajo hecho unos compañeros y nos dicen que pues las crías tienen una probabilidad del 50%, o sea, 0,5, de sobrevivir hasta el año siguiente o de convertirse en jóvenes. Y como son crías, pues todavía no están desarrolladas para dar descendencia. Por lo tanto, el número de crías que tienen al año es 0. Los jóvenes, pues en cambio, ya pueden tener descendencia y tienen 4 crías el año en que son jóvenes. Y tienen un 0,25 de probabilidades de pasar al año siguiente, o sea, de convertirse en adultos. 0,25 pues es un cuarto. Y ya en el último año, cuando son adultos, pues la probabilidad de sobrevivir hasta el año siguiente obviamente es 0, porque ya en este año mueren, pero todavía son capaces de generar crías, una menos que en su etapa de joven, generan 3 crías. Entonces, aquí pues podemos montar el mismo sistema de cadena de Markov que hemos visto en el experimento anterior. Podemos montar un vector en el tiempo t
que codifique el número de crías, el número de jóvenes y el número de adultos en ese tiempo T, donde la población total, pues obviamente es la suma de las crías más los jóvenes más los adultos que haya en dicho tiempo. Por lo tanto, el vector de estado o el vector de distribución de población en el tiempo t más 1 viene dado por multiplicar una aplicación lineal sobre el vector que codifica la distribución de población en el tiempo inmediatamente anterior. O sea, recuperamos aquí el concepto de cadena de Markov. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación pues es determinar cómo es la aplicación lineal, que en este caso pues la he llamado L por Leslie, porque este es pues su modelo poblacional. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, multiplicar la aplicación que no conocemos por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, al hacer esto, pues estamos transformando los vectores de la base canónica unitarios en las columnas de la aplicación lineal. Repito, todo esto que estoy comentando de que al hacer esto obtenemos la aplicación lineal, está en el capítulo de matriz de una aplicación lineal dentro de la lista de reproducción que tengo de álgebra lineal. Bueno, pues imaginaos que tenemos un vector de distribución de población en el que solo tenemos una cría, 0 jóvenes y 0 adultos, y lo multiplicamos por la aplicación lineal. Entonces, nos devolverá el modelo, la distribución de población, perdón, en el tiempo t más 1. Pues por esta tabla nosotros ya sabemos cuál es. Como solo hay una cría, no hay ni jóvenes ni hay adultos, pues las crías en el tiempo t más 1 dejan de ser crías, por lo tanto hay 0 crías, porque las crías no pueden tener todavía descendencia en este estadio de su crecimiento. Las que eran crías en el tiempo t, pues solo sobreviven el 50% al año siguiente. O sea, en t más 1 tenemos 0,5 jóvenes que eran una cría el año anterior. O sea, en este ejemplo en concreto, t es el tiempo, pero lo medimos en años. Y luego igual, pues adultos había 0, entonces en un año a la cría que había no le ha dado tiempo todavía a llegar a la adultez, por lo tanto sigue habiendo 0 adultos. Entonces ya aquí tenemos la primera columna de nuestra aplicación lineal, que es 0, 1 medio, 0. 1 medio, pues, porque 0,5 es 1 medio. Luego, imaginaos que partimos de una población inicial que hay 0 crías, un joven y 0 adultos. Por lo tanto, en el año siguiente, los jóvenes son capaces de tener, por esta tabla, 4 crías todavía. Por lo tanto, al año siguiente hay 4 crías. El que era joven, pues dejó de serlo. Como había uno, pues en el año siguiente ya no hay jóvenes. Y adultos hay, pues la probabilidad de que los jóvenes lleguen a la adultez al año siguiente, que era de 0,25. Por lo tanto, al año siguiente hay 0,25 adultos. Entonces aquí tenemos codificada la segunda columna de nuestra aplicación. Y ya con el último, pues imaginaos, tenemos una población con 0 jóvenes, 0 crías, 0 jóvenes, un adulto, y en el año siguiente, pues nosotros sabemos que los adultos son capaces de tener todavía 3 crías, por lo tanto hay 3 crías, jóvenes no había, por lo tanto sigue habiendo 0 al año siguiente, y ya adultos es la etapa final de su vida, al año siguiente mueren, por lo tanto hay 0 adultos también. Y esta es la columna 3 de nuestra aplicación lineal. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestro trabajo matemático de estudiar cómo evoluciona una cierta distribución de escarabajos en un año, o sea, lo que sería el año 0, cuando dejamos correr el tiempo y a ver qué pasa. Si se extinguen, si la población no para de crecer, si converge a una distribución de población y no pasa de ahí, pues eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a empezar con esta distribución que me la he inventado, 40-40-20,
Más que nada, pues porque su suma da 100. Así que vamos a ir viendo cómo, cómo vamos a ir operando, que es exactamente igual que antes, ir multiplicando la matriz de la aplicación por el vector en el tiempo 0, en el año 0. Esto nos va a dar el vector en el año 1 y ya veis pues que respecto del año anterior, en el primer año de dejar correr el tiempo en este sistema, pues hemos pasado de 40 crías a 220, de 40 jóvenes a 20 y de 20 adultos a 10. O sea, la población de crías ha aumentado muchísimo, la de jóvenes y la de adultos se ha reducido a la mitad. Aún así, ahora en vez de tener 100 de población, tenemos 250. Vamos multiplicando, pues para obtener la distribución de población en el año 2, multiplicamos la matriz por el vector en el año 1. O lo que sería lo mismo, elevamos al cuadrado la matriz, la multiplicamos por sí misma y la multiplicamos al vector en el año 0. O sea, lo que hemos visto antes. Entonces esto nos da que en el año 2 hay 110 crías, 110 jóvenes y 5 adultos. Se ha reducido un poquito la población, hemos pasado de 250 a 225. Pero si volvemos a multiplicar a este vector en el año 2 por la aplicación, pues vemos que lo que obtenemos es, aquí que me salía un poco, que ya el número de escarabajos se nos dispara, porque tenemos 455 jóvenes, perdón, crías, 55 adultos y 27 adultos y medio. Como no podemos contar medios escarabajos, pues tachamos los decimales y nos quedamos con el entero inmediatamente menor, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues eso, tenemos 532 escarabajos. Si dejamos correr el tiempo más, pues vamos al año 4. Aquí ha aumentado a 542 la población con esta distribución. Y en el año 5 vemos que ya obtenemos un número tal, 1258, que nos hace pensar, poniendo aquí a continuación el número total de escarabajos en cada año que hemos ido dejando pasar, y este número amarillo representa el factor por el cual hemos multiplicado a la población del año anterior para obtener la del año siguiente, pues vemos que aquí en el primer año se multiplica por 2, luego por 1, un poquito menos, disminuye un poco, luego otra vez por 2, luego otra vez por 1, luego otra vez por 2. Si viéramos esto con un montón más de iteraciones, pues veríamos que hay años en los que la población se duplica y años en los que se mantiene más o menos igual. O sea, veis que unos años se duplica aquí, 2,5, 2,3, 2,3 y en otros se queda estancada. 0,9, de aquí 1,01, ¿vale? Por lo tanto, el factor de crecimiento no converge. Por lo tanto, la duda natural que surge es si existe una distribución de población para la cual el factor de crecimiento sea constante. Entonces, como ya no nos va a interesar el número total de la población, o sea, la suma de las crías más los jóvenes más los adultos, sino que nos va a interesar la proporción, lo que vamos es a normalizar el vector que nos da esta distribución. Entonces aquí no vamos a saber el número total de la población, sino la proporción respectiva entre ellos, al dividir al vector por la suma de las crías más los jóvenes más los adultos. Entonces, esta pregunta que nos hemos hecho de que el factor de crecimiento sea constante para una distribución de población se traduce matemáticamente a que si aplicamos la matriz de Leslie, que es equivalente a dejar pasar un año en el sistema de los escarabajos, seguimos obteniendo la misma proporción de crías jóvenes y adultos, que es este vector normalizado, pero multiplicado por un factor que es este factor que queremos o estamos buscando que sea constante cada año. O lo que es lo mismo, lo que teníamos aquí arriba, pues en vez de que cada año o cada dos uno se duplique y otro se mantenga igual, que cada año multipliquemos por el mismo número a la población en cada momento para obtener la siguiente.
Entonces, a todo este vector normalizado ya, pues podemos llamarlo x otra vez, y esta ecuación queda como la aplicación por x igual a lambda por x, donde el autovalor es este lambda, el factor de crecimiento en este experimento. Daos cuenta que en el caso anterior del ratón, donde teníamos la aplicación multiplicando a un vector y nos daba el mismo vector, también existía un autovalor, lo que pasa que era 1. Teníamos aquí un 1 multiplicando al autovector. Así que a continuación vamos a resolver la ecuación. Tenemos la aplicación por un vector es igual a un número, un escalar por el mismo vector. Esto sigue siendo una ecuación lineal. Pues nos llevamos este término de aquí al lado izquierdo y queda igualado al vector 0. Volvemos a sacar factor común al vector por la derecha y nos queda esta ecuación de aquí, que daos cuenta que es la ecuación del autovector. Por eso pongo los vectores x están en el núcleo de esta aplicación. Por lo tanto, si quisiéramos encontrar la distribución de población para la cual cuando dejamos pasar un año es equivalente a multiplicar a la población del año anterior por un factor constante en cada año que dejemos pasar, pero nosotros ahora lo que queremos es encontrar este factor de aquí, este lambda. Entonces lo que se hace es darnos cuenta de que igual que antes, si yo llamo a esta aplicación, la llamo B, donde aquí lo único que he cambiado, lo único que va a cambiar para calcular los autovectores respecto del ejemplo anterior es que en la diagonal principal de la matriz L, que antes eran todos ceros y poníamos un -1 porque le estamos restando la identidad, pues ahora lo que tenemos es que multiplicar este lambda por la identidad. Por lo tanto, vamos a tener una matriz todos ceros y en la diagonal principal lambda. Pues es restarle esa matriz a la matriz L. Entonces, si yo llamo a esta aplicación a L menos lambda por la identidad, la llamo B, pues los vectores X, que son los autovectores, son los vectores que están en el núcleo de la aplicación. Así que calcularlos es pues extremadamente fácil. Ya lo hemos visto en el caso anterior. Pero para encontrar los autovalores, si el núcleo de esta aplicación, de esta de aquí, son más vectores aparte del 0, el rango de la aplicación es estrictamente menor, porque el teorema este de aquí viene con el menor o igual, pero ya no podemos poner igual porque porque la dimensión del núcleo de la aplicación es como mínimo 1. Entonces, el rango de la aplicación es estrictamente menor que el mínimo del número de filas o el número de columnas. Y eso automáticamente implica que el determinante de esta aplicación tiene que ser igual a 0. Porque ya si el rango no es máximo, pues será el que sea, pero el determinante dará 0. Y esta de aquí es la ecuación del autovalor a partir de la cual vamos a lograr encontrar este número lambda. Así que nos venimos aquí, el determinante de esta aplicación, L menos lambda por la identidad, tiene que ser 0. Hacemos este determinante, veis que aquí pues también en esta aplicación la diagonal principal era 0, pues ahora en vez de quedar -1, pues queda menos lambda. Esto al hacer el determinante pues queda un polinomio en lambda de grado 3, hacemos Ruffini y obtenemos una primera raíz que es 3 medios. Y luego del polinomio de grado 2 que queda a partir de Ruffini, pues obtenemos dos soluciones que son dos raíces que son -3 más menos raíz de 5 entre 4, si no me he equivocado. Lo que pasa es que como este número es un número irracional, vamos a quedarnos para este experimento con el 3 medios, que es un número racional. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuando encontremos el autovector normalizado de la distribución de población de estos escarabajos, que es esto que he puesto aquí abajo, si os dais cuenta aquí está la ecuación del autovector, y ya lo he hecho directamente porque me quedaba sin espacio en el software este en el que escribo. Esto igual que antes nos da la envolvente lineal
nos aparecería aquí un factor alfa por un vector. Veis que este vector 1861, que sería el autovector, con el alfa multiplicando nos da una envolvente lineal. Pues nosotros lo que queremos es normalizarlo a 1 para que nos dé la proporción que tiene que haber de crías, jóvenes y adultos y no un número de población concreto. Entonces sumamos 18 más 6 son 24, más 1, 25, pues elegimos ese alfa de la envolvente lineal para que nos dé un vector concreto como 1 entre 25. Entonces nos da este autovector el 0.72, 0.24 y 0.04. Pues este es el vector que nos dice la proporción de crías, jóvenes y adultos que tenemos que tener, donde al multiplicar a este vector por cualquier número nos da una distribución inicial concreta, pues por ejemplo como la que teníamos nosotros de 20, no, de 40, 40, 20, no nos va a dar esa, ¿de acuerdo? Porque esa no converge, pero si multiplicamos a este vector, pues por ejemplo por 100, pues nos dará 72 cría, 24 jóvenes y 4 adultos. Si lo multiplicamos por 1000, pues 720 crías, 240 jóvenes, 40 adultos. Nos dará una población concreta, pero siempre con esta proporción entre unas y otras. Que el número de crías tiene que ser un 0.72 del total, los jóvenes tienen que ser un 0.24 del total y los adultos un 0.4 del total. ¿Y todo esto para qué? Pues porque con esta distribución concreta de población, el factor de crecimiento de año en año es constante y es este lambda igual a 3 medios. Entonces, nada, ya he terminado aquí el capítulo. Espero que os haya gustado mm, todo esto de las cadenas de Markov, que sirve como, me parece, a mi parecer, como una excelente motivación para todo este tema de los autovectores y los autovalores. Y nada, pues nos vemos ya en el siguiente capítulo.